de septiembre al mes de junio, lo cual no quiere decir que el año que viene, el curso que viene no retomemos el ciclo. Lo retomaremos como ahora explicaré. Bueno, para los que nos acompañan por primera vez, el Centro Riojano de Madrid y la Asociación Filosofía Nódulo Materialista firmaron un convenio de colaboración hace unos años y a través de este convenio venimos realizando este ciclo de conferencias. Entonces, hoy precisamente con esta sesión finalizamos el ciclo que abarca desde el mes de septiembre hasta este mes de junio. En el mes de septiembre que viene comenzaremos otra vez de nuevo el ciclo que estará centrado fundamentalmente en el tema del arte y no podemos tener mejor presentación. Tendrá lugar durante este mes de septiembre la presentación aquí de un documental centrado en la figura de don Gustavo Bueno, un documental que es muy prometedor, muy interesante y que yo como miembro del Nódulo Materialista y como miembro de la Junta Directiva del Centro Riojano, bueno, pues invito a todos a que vengan porque creo que va a merecer la pena. Bueno, sin más dilación, yo voy a presentar al ponente de esta tarde. Le agradezco muchísimo en nombre de ambas entidades su presencia aquí esta tarde. Se trata de don José Lasaga y es doctor en filosofía y nos va a hablar de Ortega en la España de Franco. No obstante, Carlos Madrid, miembro del Nódulo Materialista, va a presentar con más detenimiento a nuestro ponente, porque además tengo entendido que ha sido su profesor y bueno, yo creo que Carlos se extenderá más en su figura. Así que muchísimas gracias, don José, y estamos deseando escuchar. Carlos. Bueno, José Lasaga Medina es doctor en filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid y desarrolla su carrera profesional en torno a tres instituciones. Una de ellas es el IES Lope de Vega de Madrid, donde es catedrático de filosofía de enseñanzas medias. La otra institución es la UNED, donde es profesor de filosofía. Y la tercera institución en torno a la cual articula pues, esa carrera académica o profesional es la Fundación Ortega y Gasset, la que es profesor investigador. Comentar que la producción de don José Lasaga pues es bastante extensa. En ese sentido, pues tiene desde artículos publicados en diversas revistas académicas, como puede ser Revista Occidente o El Basilisco, también artículos periodísticos en ABC o El País. Ha sido comisario de algunas exposiciones en torno a la figura de Ortega y también organizador del Congreso Internacional que se celebró en relación a los 50 años de la muerte del filósofo. También hay que decir que entre sus libros, pues deberíamos decir algunos títulos, aunque solamente fuera pues, para que se sepa de qué está hecho el paño. Tiene libros relativos a la figura de Ortega, entre ellos José Ortega y Gasset, Vida y Filosofía o Figuras de la Vida Buena. Pero quizás hay un libro que es una especie de rara avis en su producción y que a mí me interesa bastante y que me interesaría señalar y recomendar, que es Las Metamorfosis del Seductor, ensayo sobre el mito de Don Juan.
Un libro muy curioso porque partiendo de la figura del burlador, tal y como está en Tirso, pero quizás también tomando a Miguel de Mañara como referente fisicalista, pues se va estudiando cómo esa figura ha llegado hasta nuestros días, pasando pues por el dandy, ese dandy que asociamos con Wilde y que tanta importancia daba, pues desde cómo se acusaba el pañuelo a cómo cogía el cigarro. No me voy a extender mucho más, simplemente lo que también me gustaría comentar es que, en cierto modo, dos son las razones que justifican su presencia aquí y que hacen que esta tarde pues, sea un lujo poder escucharle. Una razón, desde el punto de vista objetivo, sería que es un profundo conocedor de la obra de Ortega, en particular de lo que atañe a su dimensión metafísica. Y desde el materialismo filosófico, un interés que puede tener es que él defiende que, frente a otras interpretaciones del pensamiento de Ortega, que en la obra de Ortega pues, no hay sitio para una apertura a la trascendencia, sino que es, en cierto modo toda su filosofía se construye en una perspectiva inmanente. Y la otra razón que les he anunciado sería una razón más de calado subjetivo, que es aquella que tiene que ver con que José Lasaga fue la persona que allá por el tercer curso del antiguo BUP pues me dio a conocer a esa vieja hembra engañadora que es la filosofía. Bueno, pues sin más dilación, te escuchamos, Pepe. Muchas gracias al Centro Riojano por la invitación y a Carlos Madrid que me la hizo llegar. Hasta ahora no me había echado en cara que le hubiera orientado hacia la filosofía. Espero que esto siga así y que no se arrepienta del rumbo que ha tomado su vida. La conferencia ya saben ustedes cómo se llama, Ortega en la España de Franco, y la voy a dividir en dos partes. Después de una breve introducción, donde voy a dar una especie de nota de actualidad, voy a seguir una estructura casi obligada por el tema, ¿no? Que es haciendo una especie de cita implícita del famoso motivo "yo soy yo y mi circunstancia". La primera parte está dedicada al Ortega que llega a España en 1946 y la segunda parte está dedicada, o se titula algo así como "La circunstancia franquista de Ortega", y esta segunda parte está estructurada, digamos, en la reflexión sobre los cuatro personajes colectivos, como ahora verán, que condicionaron la estancia de Ortega en España. Esos cuatro personajes colectivos son los clérigos, los discípulos, los profesores y los jóvenes. Pero para llegar a esa segunda parte tenemos que recorrer primero esa primera parte sobre quién es el Ortega que llega a España en mayo de 1946, un poco antes seguramente. De todas maneras voy a empezar con una nota de actualidad, algo así como me gustaría como que la tesis, suponiendo que vaya yo a mantener una tesis, pero tesis no, pero el motivo que yo les quiero transmitir, la imagen final que yo les quiero transmitir, la voy a poner delante. Es como, reconozco que no se debe hacer, es como decirles, miren, el asesino es el mayordomo, ¿no? Bueno, pues miren, lo que pasó con la imagen de Franco, una vez que Franco decidió volver a España, se puede resumir muy bien en una imagen. La imagen probablemente la podemos ver ustedes todavía. Yo una vez tuve que ir a la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense y justamente en el jardín que hay delante, entre la Facultad de Derecho y la Facultad de Filosofía, hay una estatua dedicada a Ortega. Entonces alguien debajo de la estatua, donde estaba el nombre del filósofo, escribió "charlatán". Bien, eso está todavía ahí pintado, entonces ya saben ustedes qué es lo que pasa con la imagen de Ortega. Pues que es un charlatán. Si quieren ustedes una versión un poco más culta y un poco más afinada de esta imagen que se fue elaborando poco a poco, podemos recurrir a un ilustre intelectual, vivo aún, que se llama Rafael Sánchez Ferlosio. En Babelia de abril le hacían una entrevista, y entonces, como el periodista debía ser amigo suyo y sabe que le encanta meterse con Ortega, le preguntó por Ortega, claro está. Y entonces lo que contestó Sánchez Ferlosio es, le pregunta, bueno, entonces no le gusta, a usted no le gusta Ortega, ¿no? Y contesta Ferlosio, pues no me gusta porque es muy frívolo. Era periodista
todavía le vuelven a preguntar otra vez y le invita a que explique por qué Ortega ha tenido, sin embargo, tanto éxito. Y contesta: porque escribió muchos libros sobre España. Esa es la explicación que da Ferlosio, porque escribió muchos libros sobre España, y añade: bueno, también los escribió Unamuno, pero Unamuno decía cosas interesantes. Ortega decía cosas del estilo de: Ortega lamenta que el ejército no responda a su legítimo ser. Esta es la única cita de Ortega que recordaba Sánchez Ferlosio. Sin más contexto y sin más nada. Y dicho esto, quiero añadir también una especie de, todavía en el prolegómeno, una especie de reflexión general sobre que la recepción de Ortega y la imagen de Ortega o la leyenda de Ortega se elabora sobre todo a partir de una clave estrictamente política. La política y la trayectoria política de Ortega devoró, por decirlo así, todas las demás dimensiones de su larga y muy compleja vida, porque claro, no es lo mismo el Ortega que escribe en 1914 Vieja y Nueva Política que el Ortega que por ejemplo sale al exilio en 1936 para estar fuera de España durante 9 años. Y tampoco es el mismo, de este último del que nos vamos a ocupar, tampoco es el mismo el que vuelve a España. Por si hay algún conocedor y tiene el prurito de la precisión, Ortega entra en España exactamente en agosto de 1945. Pasa unas semanas en el norte de España, regresa a Portugal y luego hace ya la entrada, digamos, formal, con papeles, como si dijéramos, en la primavera de 1946, preparando ya o a punto ya de hacer el famoso acto al que ahora me referiré de la conferencia del Ateneo en mayo de 1946. Pero decía que esta asimilación del personaje Ortega y Gasset se produce fundamentalmente en un contexto sobre todo político. Y sobre eso sí me gustaría dejar dicho que la limitación de la dialéctica izquierda-derecha, generalmente insuficiente para casi todo, resulta especialmente torpe cuando se aplica a la recepción de Ortega y de su obra, aunque solo sea por el hecho incontestable de que la derecha más clerical y la izquierda más contumaz coincidieron siempre en lo mismo. Es decir, que yo espero mostrar eso, la mirada que unos y otros, ambas zonas del espectro echaron sobre Ortega, tiene sorprendentes coincidencias. Bueno, y dicho esto, entramos ya propiamente en los contenidos. Primero, entonces, hablamos quién es el Ortega que llega en 1946 y, en primer lugar, menciono las marcas que van a determinar la valoración de la trayectoria de Ortega. Por supuesto, la primera, y yo diría que fundamental marca, fue la fecha que eligió para regresar a España y la forma en que decidió hacerlo. Ya sabemos que lo acabo de decir, que fue en mayo de 1946. ¿Por qué en el 46? Porque la Alemania nazi se había rendido en el 45 y no se sabía todavía muy bien qué iba a pasar con España. ¿De acuerdo? Había grandes movimientos internacionales, había conversaciones, la conferencia de Potsdam no había todavía sellado el destino franquista de los siguientes 30 y tantos o 40 años, y por tanto realmente las cosas estaban abiertas en aquel momento histórico. Tanto José Gaos como Eduardo Ortega y Gasset, el hermano mayor de Ortega, importante socialista y republicano de primera hora, argumentan que la decisión de regresar de Ortega a España está vinculada a la posibilidad de ejercer algún tipo de presión para que el régimen, digamos, evolucionara de alguna forma. Se hablaba de una especie de reconciliación de Franco con la monarquía, en fin, de una especie de periodo de transición que luego habría evolucionado hacia alguna forma de democracia tutelar. Bueno, esto es que habría pasado sí, y por tanto no vamos a perder mucho tiempo con ella, ¿no?
caso, Ortega acepta dictar esa conferencia en la solemne apertura del Ateneo, en la fecha mencionada. Él elige un tema perfectamente neutral, absolutamente imposible de politizar, que es la idea del teatro, pero evidentemente era imposible que Ortega no cayera en la tentación de dirigir a los asistentes. El salón de actos del Ateneo estaba absolutamente abarrotado. Cuando comenté esto en Oviedo, en presencia de Gustavo Bueno, me comentó que él estaba entre el público, es decir, que no se quiso perder aquel acontecimiento, como que no se lo quiso perder prácticamente nadie del Madrid del momento. Entonces, en ese salón abarrotado, a su espalda un busto del general Franco, Ortega cae, como acabo de decir, la tentación de decir unas palabras sobre la actualidad y dice, cito, nuestro país ha salido de esta etapa turbia y turbulenta época con una sorprendente, casi indecente salud. Hasta aquí es lo que se suele leer siempre en todas las crónicas que se han hecho sobre este episodio. Voy a citar a dos clásicos con mucha comilla. Avellán cita hasta donde yo acabo de leer y Morán también. Morán aún transcribe hasta 7 líneas del texto original, pero corta exactamente en la citada expresión, indecente salud, con lo cual parece que Ortega está haciendo alguna forma de elogio. Pero el texto sigue diciendo lo siguiente, pues bien, esta inesperada salud histórica, digo histórica, no pública. Esto es exactamente lo que oyó la gente que estaba sentada allí, no oyó decir, esta indecente salud que tiene el pueblo español, dijo, esta indecente salud que tiene el pueblo español, no, esta indecente salud histórica, no pública. Está claro cuál era el interés. Y luego el texto seguía y además sigue en unos términos que no dejan lugar a dudas acerca de las intenciones políticas inmediatas que tiene Ortega cuando se dirige, con busto de Franco detrás, cuando se dirige al respetable. El texto sigue diciendo lo siguiente, pues bien, esa inesperada salud histórica, digo histórica, no pública, esa inesperada salud con que nos encontramos la perderemos nuevamente si no la cuidamos. Y para ello es menester que estemos alerta y que todos noten ustedes la generalidad del vocablo, generalísimo, todos tengamos la alegría y la voluntad y la justicia, tanto legal como social, de crear una nueva figura de España apta para internarse saludable en las contingencias del más azaroso porvenir. Esto es exactamente lo que digo. Luego ya, aquí terminó prácticamente la elocución sobre la inmediatez política y luego el resto del tema era alta metafísica. El tema de la idea de teatro era un tema verdaderamente complejo. Es opinión generalizada que no fue precisamente un acierto la forma en que Ortega volvió a España. Es decir, yo comparto esta opinión, se puede haber ahorrado perfectamente ese gesto y ese acto. Nadie entendería el gesto, especialmente los exiliados republicanos, que sí habían considerado como alta traición el que abandonara el continente americano en 1942. Desde 1942 Ortega residía en Lisboa. Ahora veían confirmada y fundada su sospecha de que Ortega se adhería al franquismo. Por tanto, estamos hablando de las marcas que determinan la manera de entender o de recibir a Ortega, y entonces tenemos ya establecida la primera marca. Me gustaría añadir una reflexión sobre que la estrategia general de la estancia de Ortega en España se basó en una distinción liberal y por tanto ingenua por prefascista. Ortega seguía creyendo que la distinción entre lo privado y lo público todavía existía de alguna forma, del mismo modo que todavía existía de alguna forma la diferencia entre el Estado y la sociedad civil. Y lo que él hizo en los años siguientes fue diseñar una estrategia basándose fundamentalmente en dirigirse a la sociedad civil al margen de cualquier institución del Estado. De hecho, la única vez que Ortega dirige la palabra a un público español, en territorio español,
esta conferencia del Ateneo a la que ya nos hemos referido. ¿Qué hizo a continuación? Pasaron un par de años y en el curso 48-49 crea con Marías y con su hija Soledad, supongo que les suena, el Instituto de Humanidades. El Instituto de Humanidades es una cosa rigurosamente privada, donde él y algunos otros colegas, como Julio Carvaroja, Luis del Corral, el propio Julián Marías, Fernando Lapesa, es decir, ilustres profesores de antropología, lingüística, etcétera, impartían lecciones. Había que pagar una matrícula que no era poco, era una matrícula bastante cara, y la gente acudía a los cursos. Ortega impartió a lo largo de ese curso 48-49 las famosas lecciones sobre el curso de la historia de Toynbee. En torno a Toynbee es el título con el que ha quedado en la historia de su producción. Y al año siguiente todavía se intentó el curso de Humanidades tuvo una segunda existencia y fue donde Ortega dictó, en este caso en el Cine Barceló, el ciclo de conferencias de tema sociológico en el hombre y la gente. Y se acabó. Es decir, que después de esto Ortega no volvió a, salvo contadísimas ocasiones. Una vez dio una charla sobre Leibniz en la librería Buchholz, que estaba ahí en Aló de Cibeles. No sé si, creo que ya no hay nadie que haya conocido esa librería, ¿no? Yo la conocí, yo sé que conocerla. Bueno, la librería Buchholz, ahí dio Ortega una charleta en petit comité sobre Goethe en el año 52 o 53, no recuerdo exactamente. Pero quiero decir que, salvo estos pequeños detallitos que muchas veces se hacían por pura amistad, prácticamente Ortega no intervino nunca más públicamente. La razón es muy sencilla. Él percibió perfectamente no ya la hostilidad que la prensa del movimiento o que los textos que hacía, sino que incluso ponía en situaciones comprometidas a sus amigos y a sus discípulos, porque luego ellos tenían problemas, incluso problemas laborales. De modo que, efectivamente, digamos, el círculo que había en torno a Ortega, dependiendo también muchas veces de las peleas internas que había dentro del régimen, las peleas entre falangistas, ahora hablaremos un poco de eso, falangistas y los cenepistas y los estos y los otros, en fin, en función de ese tipo de peleas, digámoslo así, Ortega era una especie como de referente forzoso, de tal manera que, dependiendo de la postura que uno tomaba en torno o frente a él, así le iba luego con respecto a las decisiones gubernamentales. El siguiente momento en que ocurre algo público es en 1953, que es cuando Ortega cumple 70 años. Entonces, Pedro Laín, que entonces era rector de la Universidad Complutense, se pone en contacto con don José para rogarle que acepte un homenaje por parte de su facultad, por parte de su universidad. Y Ortega, con toda firmeza, le dice que de ninguna manera, que no va a volver a arriesgar nunca más esa universidad. Así fue, por cierto. Sin embargo, Julián Marías y otros amigos organizan en un círculo privado de la Gandía, el círculo mercantil, me parece, organizan un ciclo de conferencias y Ortega decide irse de Madrid, se vuelve a Lisboa cuando ocurren esas conferencias, precisamente para que no hubiera ninguna posibilidad de manipulación de su figura. Y además hizo bien en irse porque justamente eso provocó una de las escaramuzas más... eran escaramuzas incruentas, pero escaramuzas al fin y al cabo en torno a su figura, porque el grupo Arbor, cuyo secretario era un canario llamado Marrero, Vicente Marrero, publicará un artículo bastante incendiario contra Marías y contra Ortega,
criticando con bastante ferocidad el hecho de que todavía a este personaje, a este filósofo, o a este suavizado filósofo, que era como Marrero lo trataba, ¿no? Pues todavía tuviera presencia pública en las instituciones, bueno, no en las instituciones, pero sí en la sociedad, ante la sociedad española. Bueno, después del 53, prácticamente Ortega el resto del tiempo lo pasa fuera, pasó ya desde octubre del 53 a mayo del 55, Ortega pasó muy poco tiempo en España, y el poco tiempo que pasó en España no lo pasó en Madrid. En realidad Madrid volvió para morir en octubre del 55. La mayor parte del tiempo la pasó viajando por Alemania, hizo un viaje a Inglaterra. Su última acción pública es una conferencia sobre Europa y la idea de medioevo que dicta en la Fundación Chini de Venecia en mayo del 55. Luego vuelve, viaja en verano por el norte, que es lo que le gustaba, era donde le gustaba pasar las vacaciones, y finalmente se siente ya muy enfermo, vuelve a Madrid, lo intervienen, ve que tiene un cáncer muy avanzado y ya está, muere en pocas semanas. En la segunda parte hablaremos del entierro de Ortega, porque hay alguna cosa divertida que contar. Yo diría que entonces los datos esenciales que influyeron en el juicio sobre la relación de Ortega con el franquismo básicamente serían estos tres. Los voy a mencionar muy de pasada y luego los recogeré de nuevo al final. Primero, su comportamiento durante la Guerra Civil. Es decir, este es uno de los puntos fundamentales, que en realidad no tiene que ver nada con lo que hizo Ortega en España de Franco, tiene que ver con lo que hizo, o no hizo, mejor dicho, España durante la República, durante la Guerra Civil en relación con la República. Lo que hizo fue no hacer nada, no hizo ningún gesto público. Es decir, Ortega practicó una exquisita neutralidad. En privado, y lo sabemos porque se conoce ya bien la correspondencia que mantuvo Ortega con varios de sus amigos, entre ellos, por ejemplo, la correspondencia con Gregorio Marañón, en privado deseó que Franco ganara la guerra. En privado, subrayo. Y parece ser, eso lo vamos a saber dentro de poco, cuando se publique dentro de unos meses el primer volumen de las obras completas de Gauss, que recogen los escritos de Gauss en la época, en España, es decir, antes de llegar al exilio en México, en el 38, parece que Gauss tenía un encargo de hazaña de invitar a Ortega a que hiciera alguna declaración pública a favor de la República. Y eso, evidentemente, eso debe ser conocido en los círculos republicanos. Ortega se negó. De hecho, Ortega vio en varias ocasiones a uno de sus discípulos predilectos, se llevaba muy bien con José Gauss, que tenía entonces un encargo de la República, un solemne encargo de la República. Es curioso advertir hasta qué punto Ortega llevaba eso a rajatabla. Siempre que se encontraban Gauss y Ortega lo hacían en privado, en sitios, digamos, poco visibles para que nadie les viera juntos. Era exigencia de Ortega. Bien, por tanto, el comportamiento de Ortega frente a la República. ¿Por qué Ortega se negó a apoyar en ningún momento a la República? Porque Ortega consideraba, también en privado, que la República había perdido su legitimidad desde que el Frente Popular en febrero del 36 había tomado el poder. Él mismo, en una carta a su traductora, a Helen Weil, resumió muy bien cuál era su posición, su incómoda posición, cuando dice: no es verdad que yo estuviera a favor de Franco, estaba en contra de la República. Es decir, Ortega no quería que ganara la República. Esto cada cual que juzgue la razón o sin razón de esa posición, pero exactamente esta es la posición de Ortega. Consecuencia de eso es el hecho de que Ortega mantuvo un riguroso silencio durante prácticamente todo el tiempo que le quedaba de vida, con una excepción que fue muy voceada y muy explotada. Esa excepción fue justamente en un texto que publica como apéndice a La rebelión de las masas, a la edición inglesa de La rebelión de las masas,
que se llama, es un texto muy largo que se llama En cuanto al pacifismo. En ese escrito hace Ortega una referencia al episodio famoso, que seguro que conocen ustedes, cuando Ortega estaba en la residencia de estudiantes, fueron a verle un grupo de milicianos para que Ortega hiciera unas declaraciones en la radio a favor de la República y condenara el golpe de Franco, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, el episodio es muy largo, se puede leer en montones de sitios y no me entretengo en él. ¿De acuerdo? Pero sí, Ortega, en el texto es publicado primero en inglés, Ortega se hace eco de esa presión que los comunistas, así les llaman, ejercieron sobre su persona, y se burla un poco de Einstein diciendo, mientras que los comunistas hacían esto y lo otro en Madrid, entonces Einstein hablaba de las libertades republicanas. Bueno, entonces eso efectivamente luego se le ha echado en cara porque fue una forma de no respetar ese silencio equidistante al que se había comprometido. Yo creo que con esto podríamos sacar más consecuencias, pero lo podemos dejar para el final. Las consecuencias y la evaluación final de todos estos gestos, de todas estas decisiones equivocadas. Vamos entonces a esa segunda parte. Vamos a describir con la economía de medios que seamos capaces la circunstancia francesa, que como digo vamos a empezar por hablar de los clérigos. En este caso no uso clérigo en el sentido de sinónimo de intelectual, como puso de moda el famoso libro de Julien Benda, sino que digo clérigo tonsurado, es decir, voy a hablar de los curas para que nos entendamos. En lo que respecta a los clérigos, los ataques a Ortega se inician muy pronto. Ya en 1942 el jesuita Iriarte publica un extenso libro contra Ortega. Luego siguen otros dos jesuitas, el catalán Roig Gironella, que publica un artículo bastante divertido de leer todavía sobre el nietzscheanismo peligroso de Ortega, y finalmente un jesuita llamado Sánchez Villaseñor, lo digo bien, Sánchez Villaseñor, un jesuita mexicano que se hizo dirigir la tesis por José Gauss, con lo cual venía a decir poco más o menos que Gauss estaba de acuerdo con lo que él decía contra Ortega. Luego Gauss, en cuanto se enteró de que iba diciendo esas cosas, Gauss lo desautorizó. Pero en cualquier caso, Sánchez Villaseñor publicó también un extenso libro criticando la obra de Ortega. En realidad, la obra que va a quedar como el epítome de las críticas a Ortega es la obra del dominico Padre Ramírez, que es más tardía, es del año 58 o 59, el 58 concretamente, que publicó un largo libro titulado La filosofía de Ortega y Gasset. La verdad es que es un libro también entretenido de leer, yo lo he leído a ratos. Es un libro sin pies ni cabeza, donde le hace decir a Ortega cosas absolutamente absurdas, y bueno, simplemente quería demostrar su tesis, y la tesis era que Ortega era un señor anticristiano, un relativista y un inmoral. No sabemos quién era peor, si ser relativista o ser inmoral, pero seguramente la mentalidad de Padre Ramírez iba a las dos cosas juntas. Evidentemente el estudio fue muy bien recibido en los medios filosóficos escolásticos, entre otras cosas porque lo habían encargado ellos, pero evidentemente fue respondido y hubo una controversia con los católicos orteguianos. Esto luego nos dará pie ya cuando entremos en el segundo personaje colectivo, que son los discípulos. José Luis Aranguren redactó un textito, un folleto de unas 50 páginas titulado La ética de Ortega, en donde intenta demostrar que Ortega no era relativista, faltaría más, aunque curiosamente la estrategia que había seguido primero Marías y primero polemizar con los clérigos era siempre la misma, y no deja de ser interesante advertir, esa es mi conclusión, no sé si con fundamento sin él,
que eso es lo que más ha perjudicado la imagen de Ortega, porque lo que Marías, Aranguren, el historiador Maraval y por supuesto don Pedro Laín, lo que los cuatro insistieron siempre es que Ortega solo tenía discípulos católicos, lo cual es falso. Tenía otros discípulos que no eran católicos, pero claro, los únicos que tenían visibilidad en el franquismo eran los católicos, porque eran los únicos que podían ser tolerados. Con lo cual, es curioso que estos señores argumentaron muy bien desde un punto de vista empírico, es decir, había orteguianos católicos, eso era innegable, pero filosóficamente fueron una calamidad, porque no se les ocurrió en ningún momento buscar justamente la fundamentación metafísica de Ortega, por ejemplo, en su antropología filosófica. Hago un brevísimo paréntesis. Por ejemplo, en su antropología filosófica, donde no hay forma de encontrar un alma inmortal, simplemente. O sea, los curas sabían muy bien lo que decían. Es decir, Ortega era anticristiano. No era anticristiano en términos políticos, porque evidentemente él nunca se manifestó en contra de la Iglesia Católica, más bien al contrario. Fue de una exquisita y de una formalmente, de una forma exquisita de respeto hacia la Iglesia como institución, incluso en su vida privada, porque se casó por la Iglesia, aunque no explico ahora cómo lo hizo. Pero curiosamente su filosofía primera, la filosofía más seria de Ortega, es profunda y radicalmente incompatible con las 3 o 4 verdades fundamentales del dogma cristiano. De modo que, evidentemente, tenían la obligación, y Marías lo hizo, tenían la obligación de maquillar esa dimensión metafísica del Ortega más radical para que efectivamente le salieran las cuentas. La idea que resume la inquina que la Iglesia tuvo contra Ortega, me refiero a la Iglesia como institución, está perfectamente resumida en la siguiente valoración de la obra que hizo Vicente Marrero, al que me he referido antes. Cito: la obra de Ortega representa, cito, el esfuerzo encaminado a descristianizar a España, más inteligente, más sistemático y brillante que se ha visto en nuestra patria después de la institución libre de enseñanza. O sea que Marrero no perdía de vista, esto era la vieja batalla por la modernidad de la nación española que había mantenido la filosofía con la Iglesia desde prácticamente mediados del siglo XIX. Estos ataques y el hecho de que Ortega y todo lo que sonara a sus ideas fuera borrado de la faz de la Universidad Española, invita a preguntar: ¿por qué no prevaleció la imagen de un Ortega opuesto al régimen? De una filosofía en la que la modernidad de muchos de sus postulados, agnosticismo riguroso, asunción de los postulados ilustrados de Kant y de Hegel, e incluso de las críticas y superación de la misma modernidad en Nietzsche, podía resultar eficaz contra la escolástica medieval que se imponía en todos los departamentos universitarios. Es decir, ¿por qué no quedó esa imagen? No deja de ser un problema de historia de las ideas que tiene su punto de interés. La respuesta la vamos a tener que examinar el papel que desempeñaron el resto de los actores. Vamos a hablar de los discípulos rápidamente. Con discípulo debemos tomar el término en sentido más amplio, es decir, que me voy a referir a Laín como discípulo en un sentido muy laxo y me voy a referir, por supuesto, a Julián Marías en un sentido más estricto. Los falangistas liberales se declararon orteguianos desde primera hora. El más representativo de los cuales, por eso me voy a fijar un poco en él, fue don Pedro Laín Entrado, rector de la Universidad Complutense y continuador de muchas de las ideas de Ortega, aunque no necesariamente de su filosofía, de pura razón, sin fe alguna, de razón referida a la vida empírica, que no admite más verdad que la que pueda concebir una conciencia situada en una circunstancia finita, mundana, contingente y aislada. Por tanto, no trascendente. Laín le reprocha a Ortega que se empeñe en, cito, no entender el cristianismo y la vida religiosa,
y en el homenaje que por fin le tributó la Complutense a Ortega, eso sí, cuando llevaba Ortega un mes muerto, en noviembre de 1955, escribió como justificación a la pregunta que se hacían muchos de los presentes, es decir, en el homenaje a Ortega, en la Complutense había un ambiente más bien hostil. Entonces, Laín tuvo que empezar preguntándose ¿por qué hemos de hacer un homenaje a quien lo despreció en vida, a quien lo rechazó en vida? Y la respuesta no tiene desperdicio. La respuesta que se dio a sí mismo el propio Laín no tiene desperdicio. Deseaba una España ideal en que, cito, bajo la suprema y consoladora presencia de Cristo convivan de manera eficaz y amistosa el pensamiento de Santo Tomás y el pensamiento de Ortega, la teología del padre Arintero, al que no tengo el gusto, y la poesía de Antonio Machado, la herencia de San Ignacio y la estimación de cuánto estimable haya en la obra de don Miguel de Unamuno. Cuánto estimable haya. Este era el discípulo. Poco después, Laín inició un decidido alejamiento de Ortega y se cobijó en la metafísica de su amigo Zubiri, que se entendía de teología, no como Ortega, que no se enteraba de nada. Eso lo dijo el propio Laín en otro momento. Los discípulos directos que habían permanecido en España, el más representativo, como sabemos, es Julián Marías, no es el único, estaba también Garagorri, pero efectivamente Garagorri, con muy buen criterio, lo mismo que Rodríguez de Huescar, no decidieron intervenir en ninguna de las escaramuzas en defensa de Ortega. Yo creo que lo hicieron con completa conciencia de que no era conveniente para la imagen de Ortega. Bien, Julián Marías fue una especie de abanderado de una especie de liberalismo católico. Es verdad, y esto sí quiero subrayarlo, que mantuvo una distancia impecable con el Estado franquista. Es decir, que se le hace mucha injusticia porque Laín luego, en la época de la transición, hizo aquel descargo de conciencia, pidió perdón a todo el mundo y nada, pues todo el mundo le perdonó todo. Y en cambio a Marías, pues parecía que era más difícil perdonarle. Algo cuando Marías sí se había mantenido completamente al margen del franquismo, no como Aranguren, no como otros muchos. Bien, entonces, en ese sentido, el error estratégico de Marías, yo creo que fue el de defender una exigencia de continuidad con la Escuela de Madrid. Es decir, que Marías en todo momento pensó que él era capaz, a pesar de cómo se estaba tratando a Ortega, de que él era capaz de mantener una especie de línea de continuidad filosófica y cultural con respecto a lo que había representado Ortega y lo que habían representado las instituciones culturales, la Facultad de Filosofía y Letras, la Revista Occidente, etcétera, etcétera, antes de la quiebra de la Guerra Civil. Creo que eso fue un fallo estratégico gravísimo y eso es lo que hizo que, si se me permite la expresión, el orteguismo se contaminara, ¿no?, del ambiente cultural franquista. Bueno, yo no entro a juzgar esto, pero sí quiero recordar que esa identificación de Marías, el público con el liberalismo, conviene entonces recordar que el liberalismo orteguiano tenía realmente muy mala fama en la época franquista. La percepción del liberalismo desde el franquismo era muy nítida. Siempre se le veía merodear en las peores compañías, ¿no?, cerca de masones, judíos, marxistas y demás raleas. No sé, evocan ustedes el artículo, un texto que don Pío Baroja publicó en el año 38. Se llaman así, masones, judíos, marxistas y demás raleas. La percepción de ese mismo liberalismo desde la perspectiva del marxismo de la Guerra Fría es de sobra conocida y algo diremos más adelante, pero evidentemente a eso me refería al principio de mi intervención, tenía ese punto curioso, ese punto en común con el catolicismo o el nacionalcatolicismo. Vayamos al tercer punto de los actores colectivos, los profesores. Lo primero es decir que salvo Zaragüeta y Morente, convertido al catolicismo, nada quedó de la Facultad de Filosofía anterior a 1936, ni entre los profesores ni entre los estudiantes, con
con excepción, claro está. La universidad se pobló de profesores falangistas, sacerdotes y alféreces provisionales. Acepto lo que hay de exageración en mi anterior afirmación, porque no deseo dar a entender que las facultades de filosofía fueran en las décadas que siguieron a la guerra civil páramos de silencio, como algunos se han empeñado en decir, de tal modo que hasta la transición política después de la muerte de Franco no habría recuperado la palabra la filosofía. Comparto en sus líneas generales la tesis del profesor Gustavo Bueno en su artículo La filosofía en España en un tiempo de silencio, pero no me detengo en este aspecto, puesto que lo que importa es qué pasaba con Ortega en las facultades. El nuevo estilo en relación con Ortega lo podríamos resumir también en un solo dato. El dato sería la intervención que González Álvarez, que había sido su sucesor en la Cátedra de Metafísica en la Universidad Complutense, el texto que leyó en ese homenaje al que me he referido antes, del que hemos leído unas citas de Lain, en el homenaje donde también participó González Álvarez, dijo lo siguiente: así, reconocida en su fundamental significación, la filosofía orteguiana se nos muestra hermética al ser y sin posibilidad de elaborar una ontología. La filosofía europea, que en la actualidad se está gestando, se libera ya de la modernidad y nos ofrece un futuro prometedor en el retorno a la metafísica. Estoy firmemente convencido de que una escolástica orteguiana destruiría lo mejor de Ortega, privaría a España de la incitación al futuro y la agostaría en un pretérito ya superado. No digo ya felizmente superado, digo solo ya superado. Bueno, como ven, la cita no tiene desperdicio. Está bien, temían a María, porque claro, cuando hablaban del escolástico orteguiano, todo lo más, lo único que había allí dando el callo, al menos en los departamentos de filosofía era don Julián, no había nadie más. Es decir, que si hiciéramos la nómina de los orteguianos que quedaban vivos, quiero decir vivos desde el punto de vista de las instituciones, solo podríamos mencionar a Marabal, que se estaba también alejando de su pasado orteguiano a una cierta velocidad, y Díaz del Corral, que bueno, se dedicaba, en realidad no hacía filosofía, sino que hacía ciencia política o historia de los años, como ustedes prefieran. Eso sí, de raíz perfectamente orteguiana, aunque quizás muy en connivencia con ciertas posiciones clásicas, sobre todo en la filosofía francesa. El otro profesor que tiene, a mi modo de ver, una importancia muy grande en la recepción de Ortega y la fijación de su leyenda es, sin lugar a dudas, Aranguren. ¿Por qué? Pues porque Aranguren se ocupó mucho de Ortega y incluso se ocupó tanto que ha dado lugar a una especie de espejismo que un sociólogo de la filosofía llamado Francisco Vázquez, en un libro que publicó hace unos años, se llama Herederos y Pretendientes, venía a ser un quién es quién de la filosofía española, hablaba del nódulo Aranguren como de un nódulo de los nuevos filósofos que habían sido todos orteguianos. Bueno, luego al final ha tenido que reconocer Vázquez que eran orteguianos sin saberlo, ¿no? Pasaba como al personaje como al famoso farmacéutico de Madame Bovary, ¿no? Que hablaba de cosas sin saberlo. Bueno, pues estos eran orteguianos sin saberlo. Los Abateres y los Trías pues no habían ido a Ortega en su vida. Bien, Aranguren sí lo leyó, y Aranguren, voy a leer un par de citas. Aranguren puso mucho cuidado en hacer todo lo posible para neutralizar a Ortega. No hay en esto ninguna crítica a Aranguren. Aranguren tenía que arreglar sus cuentas con su pasado nacional católico, y por tanto Aranguren en el año 65, cuando ya dimite de su cátedra en la universidad, se da cuenta de que si quiere tener algún tipo de futuro, evidentemente tiene que establecer sintonía con los nuevos tiempos, y los nuevos tiempos eran evidentemente diálogo entre cristianos y marxistas, que era lo último de lo último, e iba a estar así probablemente hasta hoy, ¿no? El diálogo entre cristianos y marxistas es la última novedad en nuestro panorama político. Y en lo que respecta a
él también comprendió que el gran enemigo a batir para ese diálogo era Ortega. ¿Por qué? Porque Ortega no podía dialogar con el cristianismo. Los dos únicos filósofos que no dialogan con el cristianismo nunca son Nietzsche y Ortega. Marx dialoga siempre con el cristianismo, no tiene ningún problema. Y Lenin no digamos. O sea que, bueno, en la medida que Lenin sea filósofo. Pero evidentemente estos no tienen ningún problema para dialogar con el cristianismo y los cristianos con ellos menos todavía. De modo que si al campo de las ideas nos remitimos, evidentemente Aranguren comprendió que un orteguismo en las instituciones era evidentemente menos razonable que un marxismo en las instituciones, y por eso él cambió muy rápidamente de tono en su filosofía. Pero lo que respecta a lo que nos ocupa, es decir, a su mirada sobre Ortega, en un texto titulado El futuro de la universidad, fechado en 1962, leemos: ahora comprendemos la ingenuidad de los jóvenes cuando hace años acostumbraban a lamentarse de ser una generación sin maestros. Quizás esto les suene, generación sin maestros, luego retengan el dato, luego verán dónde juegan. Ni los tienen ni pueden tenerlos, ya lo vimos antes, los maestros han desaparecido, los modelos se han destruido, son ellos mismos quienes por sí solos son los estudiantes, quienes por sí solos, o casi, tendrán que irse haciendo como la época entera, a tiendas. Llamo la atención sobre la fecha en la que estamos, el 62, es decir, a un año del Concilio Vaticano II, y ya saben, porque lo he dicho antes, lo que esto significa. Por tanto, el legado orteguiano estaba confinado en unos pocos discípulos, exiliados o no, pero en cualquier caso fuera de la universidad en general y de las facultades de filosofía en particular. Puede decirse que en los 60 la tarea de neutralización puesta en marcha por la reacción orteguiana del nacionalcatolicismo que se había puesto en marcha al regreso de Ortega había tenido éxito. La izquierda, en sentido amplio, se ahorró el trabajo de pensar y adoptó en bloque los lugares comunes que neutralizaban a Ortega como filósofo. La destrucción del legado de Ortega se operó sobre varios tópicos. Los menciono rápidamente, si luego quieren ustedes algún comentario en el debate podemos ampliarlo. 1. El conservadurismo de su pensamiento y la falta de sintonía con las masas. Era el autor de la rebelión de las masas. 2. El carácter periodístico y ensayístico de su obra y la consecuente ausencia de sistema. Se trataba de literatura, no de filosofía. 3. Su dependencia de la filosofía alemana y la falta de originalidad, especialmente subrayada en relación con Heidegger. Y 4. La supuesta incapacidad de Ortega para producir nada valioso después de 1936. Esta es una idea que puse en circulación precisamente Aranguren y que ha sido muy repetida hasta hace relativamente poco. Pedro Cerezo en 1983 todavía insistía en que prácticamente la obra de Ortega estaba amortizada en 1936. Luego diremos algo sobre esto. Y con esto llegamos al cuarto personaje colectivo, el de los jóvenes. Me quedan como 5 minutos para la hora. Vale. No, sí, termino en 5 o 10 minutos como mucho. El propio Ortega captó, cuando en los cursos del ciclo de humanidades, del 48-49, 49-50, captó que no había conseguido establecer sintonía con los jóvenes. O sea, que él mismo se dio cuenta y posiblemente eso le influyó en no seguir con los cursos. No era tan así. Podemos mencionar que en 1953, es curioso, en la primera década de los 50 hasta 1956, algunos jóvenes, entre ellos gente tan señalada como Manuel Sacristán o Castellet, eran profundamente orteguianos y conocían a Ortega muy bien. Editaban una revistita en Barcelona, una revistita que pagaba el Frente de Juventud, es una cosa parecida, que se llamaba Lalle y que, donde publicaban constantemente cosas de Ortega y cosas sobre Ortega. Esto es bien conocido ahora. Por tanto, en el 53, que
sacaron un monográfico de homenaje a Ortega, Ortega, entre los jóvenes, estaba todavía vivo. En realidad, el momento en que se produce casi, me gusta la palabra evaporación, porque fue un proceso bastante rápido, ¿no? Se produce la evaporación de la presencia de Ortega el año 1956, y el episodio, el suceso casi sobre el que funciona como gozne histórico del Giro, fue justamente cuando los jóvenes comunistas madrileños organizan el entierro del filósofo liberal, ¿no? El género literario con el que yo creo que debería describirse este episodio del entierro es el esperpento a lo Valle Inclán. El entierro, bueno, hay un entierro oficial y 2 días después se produce la manifestación. Cuando yo hablo del entierro de Ortega me refiero a la manifestación de los jóvenes. Ha sido muy bien contado, entre otros por el cronista que fue testigo presencial, Pablo Lizcano, que escribió un libro muy interesante sobre la generación del 56. Entonces, en principio se pensó durante mucho tiempo que la manifestación de estudiantes que recorrió Madrid con una corona de laurel donde ponía a Ortega, filósofo liberal de la juventud madrileña, fue una cosa espontánea, etc. Hoy sabemos que no fue así, hoy sabemos que lo organizó Julio Diamante, lo diré, que luego fue ministro de Justicia con el gobierno de Felipe González, Mújica, en fin, gente bastante conocida luego, ¿no? Bien, en ese Pablo Lizcano entonces explica lo siguiente. Cuando llega la comitiva al cementerio de San Isidro, donde estaba Ortega enterrado, Julio Diamante tomó la palabra ante la multitud congregada en una intervención corta pero audaz. Estoy citando a Lizcano. Intervención corta pero audaz, lamentando la muerte de un paladín de la libertad. Al dar por terminado el acto, no pudo reprimir un broche cínico y dijo: ya era hora de que el viejo sirviera para algo. Mújica se apresuró a recriminárselo. Bueno, es muy divertido leer. Diamante hizo luego unas declaraciones, muchos años después, muy minuciosas sobre este asunto de si había dicho o no había dicho. No pudo negarlo porque lo oyó el social de turno, el policía de la social que estaba al lado, lo puso en el informe, con lo cual evidentemente era verdad que habían dicho lo de ya era hora de que el viejo sirviera para algo. Bueno, este es el momento, por eso digo, hablo de ese gozne en donde todavía el nombre de un filósofo liberal se produce de hecho la primera manifestación antifranquista por las calles de Madrid, por el centro de Madrid. Ese es el episodio divertido que habría que contar algún día como una especie de esperpento. Y prácticamente aquí, en este momento histórico, en 1956, Ortega desaparece de la escena. En ese momento es también el año en que Sacristán, por ejemplo, entra como militante clandestino en el Partido Comunista y empieza a hacer otras cosas en filosofía. Es también el momento en que, por ejemplo, Jorge Semprún publica un artículo muy sesudo contra la teoría de las generaciones de Ortega como una teoría liberal burguesa absolutamente inaceptable. Es decir, es el momento en que la literatura crítica marxista toma el relevo en cierto modo se solapa a la literatura crítica nacional católica, pero prácticamente en la misma línea siempre. La generación de los nacidos en 1925, la generación a la que pertenece Gustavo Bueno, Emilio Lledó, etc., esta generación no quiso saber nada de Ortega, aunque lo habían leído, pero no quiso saber nada de Ortega, quizás porque ellos estaban en la universidad y evidentemente pues Ortega no era nunca un santo de devoción de nadie, ni de los que estaban a la derecha ni de los que estaban a la izquierda. De modo que esta generación ignoró perfectamente a Ortega. Y la generación de los jóvenes filósofos ni siquiera tuvo que tener esa punta de mala conciencia que, presumo yo, los Gustavo Bueno y los Lledó tuvieron que tener un poco con respecto a Ortega, porque simplemente lo ignoraban. Les cuento también una imagen para
para sintetizar esto. En el famoso Diccionario de Filosofía de Quintanilla, que se publica a principios de los 70 y que era un poco como el buque insignia, ¿no?, de la forma de filosofar de estos nuevos filósofos jóvenes, hay una entrada obviamente dedicada a José Ortega y Gasset. Pero fíjense qué cosa tan curiosa, la correlativa a José Ortega y Gasset está dedicada a un señor que se llama Anton Pannekoek. ¿Podría decirme alguien quién fue Anton Pannekoek? Vaya, se me ha estropeado el efecto, pero estarán ustedes de acuerdo conmigo en que es difícil saber a estas alturas quién fue Anton Pannekoek. Es que ocurre con Anton Pannekoek precisamente que es tan importante como científico y como filósofo cuanto desconocido por el público general, por el gran público. Efectivamente. Entonces, era un teórico revolucionario holandés de filiación marxista que contribuyó a fundamentar la Tercera Internacional Y uno de los polémica con Kautsky y Lenin. importantes de siempre. Sí. Recibía el doble de palabras, en un contexto rigurosamente de filosofía española, recibía el doble de palabras que el que merecía Ortega. O sea que yo no cuestiono la validez científica de Pannekoek, sí la relevancia, sí la atención que le dedicaba a uno y a otro. Y en cuanto a Ortega terminaban diciendo lo siguiente, el artículo dedicado a Ortega terminaba diciendo: Ortega ha sido en la filosofía española contemporánea un gran difusor de ideas, especialmente desde la revista de Occidente, y uno de los grandes teóricos del liberalismo europeo no democrático. Los dos matices son interesantes, ¿no? Era divulgador, pero desde la revista de Occidente, no desde su obra, y por supuesto era liberal, claro, eso no se le podía negar al pobre, pero claro, de un liberalismo obviamente no democrático. A comienzos de los 60, la realidad franquista se mostraba tan dura que no podía servir una filosofía de comprensión histórica, como era la razón histórica orteguiana, sino que era menester apoyarse en una filosofía de ruptura y utopía. La ruptura entre los maestros del 36 y los jóvenes del 56 se produce simbólicamente al pasar, esto lo ha visto Francisco Vázquez muy bien, al pasar de una retórica de la autenticidad a una retórica de la alienación y de la lucha de clases. Y ya para terminar, queda evocar simplemente que quien terminó por cerrar esta labor de destrucción de la leyenda de Ortega fue, sin lugar a dudas, un novelista, Luis Martín Santos, en Tiempo de Silencio, en la feroz caricatura que hace del filósofo. Martín Santos elaboró la imagen de un Ortega caduco, repetitivo, senil, que perora ante marquesas y toreros, que era un tema en el que coincidía con las críticas que le habían hecho los periódicos del régimen unos años antes. El novelista pone en su boca banalidades filosóficas y la queja de que él ya lo había dicho antes se entiende ante el que Heidegger. A mi juicio, la influencia destructora sobre la posteridad que ha tenido la caricatura en la novela Tiempo de Silencio, transfigurando el tótem cultural que aún era Ortega en la primera mitad de los 50 en un mero fetiche, es incalculable. Juan Benet, observador entre bambalinas del proceso de escritura de la novela y compañero de algunas de las experiencias narradas, asistió en el Cine Barceló a la conferencia de Ortega, satirizada por Martín Santos. El filósofo expone su doctrina de la perspectiva, explicando que la manzana que sostiene en la mano es distinta para unos y para otros, y los que ven una cosa no pueden ver la otra. La actuación del filósofo, recuerda Benet, cito, fue durante meses un tópico tan repetido que para quien vivió aquellos días resultaría inexplicable que no fuera aprovechado por un autor dispuesto a dibujar en una novela el espíritu de la época. Rodríguez de Huéscar, en 1965, exageraba irónicamente preguntándose qué peligro, qué infamia implicaba ser orteguiano en España para provocar, cito, la malevolencia o el menosprecio que suscitan en ciertos medios o personas la destacada adhesión a Ortega, como él lo hacía en público, o la estricta dependencia discipular de él. Con ironía o sin ella, Huéscar, desde su emigración puertorriqueña, constataba que en la España de Franco se podía ser cualquier cosa, pero precisamente orteguiano no, eso de ninguna manera. Muchas gracias. Iniciamos entonces un turno de
mejor y porque rogamos la brevedad. ¿Alguna pregunta, aportación, cuestión? Dentro de los discípulos que usted ha nombrado de Ortega, ¿la figura de María Zambrano? Bueno, es que yo lo he mencionado, tiene usted toda la razón, lo he mencionado a los discípulos del exterior. He mencionado a Gauss y no he tenido ocasión de mencionar a María Zambrano. Pero vamos, es probablemente, junto con Gauss, una de las más grandes discípulas de Ortega en el exilio, discipulazgo del que nunca abjuró, a pesar de la distancia que su propia filosofía, la propia filosofía de Zambrano, adoptó en el curso del tiempo, ¿no? Escribió siempre cosas muy generosas, muy amables sobre Ortega. Lo que pasa es que al ceñirme a la zona, a la época del franquismo, es que Ortega no tuvo ningún contacto, no quiso tener contacto ni con Gauss, ni con Zambrano, ni con prácticamente ningún filósofo exiliado. Y otra cosa, perdón, que me llama la atención es que si él no se implicó en la República ni se opuso a Franco, ¿por qué se exilió? ¿O fue un exilio voluntario? Bueno, él se exilia en el 36, bueno, fue voluntario, claro. Él se exilia en el 36. Él se exilia cuando en Madrid hay una especie como de revolución, no sé si algunos historiadores hablan de revolución, pero vamos, donde el gobierno y las autoridades de la República no controlan lo que está pasando en la calle. Entonces es la época de los paseos, de las checas, y entonces Ortega teme seriamente por su vida. La prueba de que teme seriamente por su vida es que su hermano Eduardo lo escolta al tren con un grupo armado de militantes socialistas. O sea, esa es la circunstancia en la que Ortega sale de Madrid. ¿Más preguntas? Pues te hago yo una, Pepe. Es la siguiente. A día de hoy, si aceptamos que la obra de Ortega pues, más o menos está institucionalizada, hay una fundación, un premio de periodismo, tiene cierto éxito la obra de Ortega que no se puede negar, hay una cierta actualidad permanente de la obra de Ortega, ediciones constantes, etc. Me gustaría preguntarte por cómo explicar, como si dijéramos tú, cómo explicar eso precisamente, ¿no? Teniendo en cuenta que el balance que podemos arroja tu tesis es que la presencia de Ortega en la España de Franco pues, fue cada vez cuesta abajo. Entonces, ¿qué papel puedes ahí pensar que puede tener el valor intrínseco de la propia obra y luego también pues, factores sociológicos que en algún momento de forma privada ya hemos comentado, ¿no? El hecho de que los discípulos, muchos de ellos, pues desde Marías, Maraval y el Corral, pues estuvieran financiados, ¿no? Pues a través del Congreso por la Libertad de la Cultura, pues o la Fundación Ford, pues por la CIA, por el Imperio Norteamericano. En tanto en cuanto ellos eran una especie como de punto medio entre el franquismo, ¿no? y los comunistas. Entonces, ¿qué papel también esas generosas dietas pues, pueden tener en la institucionalización de la obra de Ortega? No sé si las dietas tuvieron algo que ver. Las fechas no coinciden, porque de hecho la recuperación de Ortega se produce en los 90 y las dietas dejaron de pagarse en los 70. O sea que no hay una gran coincidencia. Es decir, el contexto de la Guerra Fría fue perjudicial para Ortega, porque efectivamente al identificarse... Es decir, Ortega debería haber sido reivindicado por, digamos, una especie de centro laico, de centro políticamente, si se quiere, socialdemócrata, un poco a la izquierda, que incluso representaba a gente como Aranguren o gente como algunos catalanes como precisamente Castellet, que estuvo vinculado precisamente, Castellet era de los que cobraban las dietas. Lo digo para que sepas que lo sé. Entonces ellos dejaron de hablar de Ortega cuando correspondió, de modo que eso no ha tenido ninguna influencia. María Zambrano, que no es sospechosa de nada, también publicaba en los Cuadernos para la Libertad de la Cultura, publicaba Julián Marías y, pobre, es decir, pasaba por pro-yanqui porque iba a dar clases a las universidades, pero
El dato de que la CIA estuviera pagando eso no es un dato demasiado relevante en la recepción de Ortega, a mi modo de ver. Dicho eso, la pregunta que tiene sustancia es la primera parte de la pregunta, a mi modo de ver, y es que yo creo que la filosofía de Ortega se empezó a conocer primero cuando se empieza... Hay dos datos fundamentales. Primero, desaparece la tensión este-oeste también en filosofía. Es decir, no hay que ser necesariamente analítico y no hay que ser necesariamente marxista. Había otra posibilidad. Curiosamente serán los jóvenes neonicheanos los que empiezan a abrir esa tercera vía. Entonces, por esa tercera vía entró Ortega. Entró Ortega cuando también en Alemania se recupera la fenomenología y se recupera la hermenéutica, que también habían estado perfectamente ninguneadas durante los años 70. O sea que simplemente la recuperación de Ortega es un fenómeno de filosofía occidental perfectamente constatable, con paralelos en todos los, por lo menos en todas las filosofías continentales. O sea que eso no ofrece ningún problema. Y la prueba de que es un fenómeno poderoso es que prácticamente Lledó, Eugenio Trías, Jacobo Muñoz, prácticamente todos los filósofos jóvenes filósofos y más jóvenes filósofos todavía volvieron a escribir sobre Ortega en términos elogiosos. Tuvieron que leer a Ortega y tuvieron que elogiar a Ortega. Eso ocurre a partir bien entrados los 80 y bien entrados los 90. Pero hasta entonces, es decir, Ortega en el año 85, de Ortega se ocupaba 4 descerebrados. Iván, Fernando y Rufino. Bueno, yo por supuesto felicitarle, me ha parecido muy interesante, Muchas gracias. muy bien además estructurada, me ha gustado mucho, la verdad que le felicito. Sin embargo, yo voy a situar un poco al rebufo del comentario de Carlos Madrid, porque yo he estado trabajando un poco este asunto de los dineros y la financiación de las becas. Y claro, yo he ido tomando nota de los individuos que han aparecido en la conferencia y me salen beneficiarios de esos dineros, aunque ya sabemos que no lo es todo, pero ayuda. Pues me sale Julián Marías, me sale Caro Baroja, me sale Marabal, me sale Díaz del Corral, me sale Aranguren, me sale Garagorri, me sale la revista de Occidente reflotada con oxígeno americano, probablemente. 62. Habrá, sí. Es posible. Me cuadra, y a lo Sí, mejor, sí, sí. a lo mejor en un par de meses sacamos algo, Ah, qué bien, qué interesante. algo que lo demuestre o que Sí. invite, Sí, que sí. sobre la marcha. Pero además yo diría una cosa, al margen de... Bueno, me sale también Tamames, por cierto. Sí, Tamames estaba en la movida del entierro, estaba Tamames Estaba en la en la fila. movida, estaba en la movida y en las becas. Sí. Estaba en los dos sitios, Y en probablemente. el Partido Comunista. Pero probablemente de un lado a otro y no de los bueno. Algunos tenían el privilegio ideológico de estar en varios sitios. Sí, cosa que los cuerpos físicos no toleran, pero los cuerpos espirituales sí. Estaba Castellet, que se me olvidaba también, Sí, que por también. todos estos que estaban todos, Sí. estaban todos. Sí. Todos fueron fortalecidos porque era la vía alternativa al franquismo duro. Estaba Laín, que fue el primer presidente del Congreso del Comité Español por la Libertad de la Cultura, presidente, y no un secretario, que era otro que ya sabemos quién era, ¿no? Es decir, que no está el franquismo duro, entendiéndose eso como el falangismo de primera hora, no está el comunismo excluido tanto desde el franquismo como desde esta facción, pero precisamente están hibridando a esta facción, o debían en gran medida. Pero yo diría que, bueno, yo no sé si Ortega era citado en todas las conversaciones, pero desde luego la ideología orteguiana se abre paso apoyándose en gran medida en estos grupos. El europeísmo feroz de esta gente, bueno, feroz quizás sobre el objetivo, pues hila muy bien con la filosofía orteguiana, esa fascinación por Europa es lo que se buscaba con esta, era uno de los objetivos que buscaba este congreso. Y luego la estructura interna de España, que digamos que el fruto es el Estado autonómico, desde luego está muy prediseñado ya en ello, o sea que yo creo que de perdedor más bien poco. Bueno, eso es, en los años 80 ocurre ese fenómeno. Yo estuve en una tesis doctoral en la Autónoma, en el año de los 80, y entonces Javier Sádava le decía a García Sánchez Mases que dice, bueno, pues si vuestro programa, García Sánchez Mases era entonces
miembro destacado del Partido Socialista, y decía, pero si vuestro programa no escribió Ortega, si vuestro programa es la redención de las provincias de Ortega. Bueno, quitando un punto de exageración, eso es verdad, pero eso ocurre, insisto, en los años 80. La batalla de los 60 la pierden. No, O sea que... no, es que los cimientos se están fraguando en los 60. Al principios. Bueno. Principios, hay unas conversaciones Cataluña-Castilla, ya la configuración de las reuniones vamos, lo prefigura, vamos, y existe la expresión comunidades diferenciadas, existe la idea federalista, que es esa idea confusa que maneja el PSOE a estas horas de la tarde todavía. O sea que la semilla de lo actual está completamente implantada en esos grupos, regada desde la Fundación Ford, probablemente, pero bueno, que yo creo que en absoluto Ortega, yo creo que Ortega es un vencedor. Bueno, pero un vencedor diferido, ¿no? Porque una vez más se cumple en su intervención la observación que yo hice al principio de la mía, y es que la política devora a Ortega. O sea, como si no hubiera nada más que Ortega. Ortega no fue un activista político más que un par de ratos a lo largo de su vida, y a Ortega le interesó más bien lo que podríamos llamar con cierta precisión la metapolítica. Ortega, por ejemplo, la redención de las provincias es uno de sus libros más aburridos y pesados. Lo escribió como una especie como de obligación, de exigencia de deber, porque había que darle al país, después del desastre de la dictadura de Primo de Rivera, había que darle al país, viéndose ya que la monarquía no podía aguantar, había que pensar qué salida podía tener aquello. Entonces escribió la redención de las provincias. Que España haya sido siempre un país de ayunos de ideas, con pocas ideas políticas y sobre todo con poca capacidad para esas pocas ideas ejercitarlas adecuadamente, no es ya responsabilidad de Ortega. A mí me parece lamentable, desde luego, que una cosa que se pensó en 3 o 4 tardes a principios de los años 20 haya sido el diseño de nuestra Constitución, que bueno, que tampoco está tan mal. Es más, a mí me parece que está muy bien, pero bueno, eso yo creo que no hace al caso. Convertir a Ortega en un triunfador, hombre, pues es verdad que sus libros se siguen editando, y es verdad que ahora se hacen tesis doctorales sobre su filosofía. Todo eso es verdad, pero eso es debido a que la historia tiene sus propios tiempos, y claro, los tiempos de la política son unos y los tiempos de la verdadera historia son otros, y la cosa ha ido más despacio. Si la teoría conspiratoria de la historia, las concepciones conspiratorias de la historia son profundamente fascinantes, pero no podemos ir muy lejos. Es decir, la CIA hizo una cosa perfectamente razonable, que fue gastar dinero donde, evidentemente, los partidos comunistas estaban gastando muchísimo dinero y mucho más con verdadero éxito, no con la CIA, que no se enteró de nada, como siempre, por cierto, o casi. Entonces, en ese sentido, no. Es decir, si el éxito de la CIA ha sido la situación política española, bueno, a lo mejor el éxito ha sido más bien de los políticos europeos, ¿no? De los alemanes y de los franceses. En el momento el comunismo triunfó, con lo cual el éxito es total, porque se trataba de levantar un dique. Entonces, desde luego, no penetró. El comunismo llegó a las elecciones exhausto, moribundo, muerto. El dique ya lo había levantado Franco, ¿no? Bueno, pero había que sujetar a esas alternativas, entre comillas, que es un poco la tesis que estamos intentando mantener. Bueno, yo ignoro. Honradamente, yo de estrategia política sé poco nada. No puedo seguir en eso. Fernando, querías... Sí, bueno, pues agradecer también esta brillante, amena, muy clarificadora referencia al profesor Lasala, y pedirte que desarrolle un poco más, si lo tiene a bien, esta cuestión de fascinante interés, a mi entender, que es la de la utilización del mejor libro de Ortega, que es La rebelión de las masas, precisamente para aniquilar su legado durante el periodo franquista. Luego, por otra parte, una cuestión que, claro, sí me parece más anecdótica, pero que suscita también una cierta curiosidad, que es la afirmación a propósito de si se puede o no dialogar
por parte de los cristianos, mejor con Ortega, que lo ha caracterizado además con gran precisión como agnóstico, como neutral frente a la posición general, a las posiciones doctrinales y políticas sociales en un sentido amplio de la Iglesia Católica en España. Mayor facilidad para hablar, o para dialogar desde las posiciones de Marx, que siempre se caracterizó por ser bastante intransigente con las instituciones religiosas, los grupos, sectas, etc. En fin, no digo que esto sea un acierto por parte de Marx, ni un error por parte de Ortega, pero sí me ha llamado la atención que considerase que era más difícil, por no decir imposible, el diálogo entre la filosofía de Ortega y el cristianismo que entre la filosofía de Marx y el cristianismo. Podemos empezar por aquí, pero no entendí bien la pregunta sobre la reunión de las masas. No, sencillamente es un ruego a propósito de que desarrolle un poquito más la cuestión, describiendo cómo se emplea el libro de Ortega precisamente en su contra, en esa operación de aniquilación de su legado, del franquismo. Bueno, eso es lo que más me interesa, como también espero que haya quedado. Sí. No, eso tiene, vamos, la respuesta es sencilla porque eso es, digamos, del lado de la izquierda. La rebelión de las masas fue leído, aunque Ortega empieza diciendo este libro y yo no somos políticos, y luego dice que cuando habla de masas no habla de masas obreras, y luego añade que está hablando del hombre masa, y los tres modelos de hombre masa que especifica son el niño mimado, el científico que habla de lo que no sabe, etc. Bueno, hay suficiente literatura, sobre todo en los años 60 hay mucha, sobre la concepción de la lectura que desde la izquierda se hace de la rebelión de las masas. En el sentido usual de que Ortega era un burgués, un liberal burgués, reaccionario, que evidentemente buscaba poco menos que las minorías volvieran al poder, cuando además en el libro la clave de interpretación del libro, y no debe estar en la concepción de la minoría, que no tiene nada que ver ni con las minorías de Pareto, ni con las élites de otros sociólogos y de otros economistas, que sí van muy claramente por una concepción de minorías en el sentido de grupos de poder, de grupos de influencia perfectamente organizados. Ortega está hablando de minorías en un sentido de autorregulación moral, o sea que ya está, guste o no guste, eso es lo que dice Ortega en la rebelión. Entonces, en cuanto a la segunda cuestión que me hace, bueno, yo tengo una parte fácil hay una parte fácil en mi respuesta. La parte fácil es decir, bueno, remitámonos a fenómenos como la teología de la liberación, remitámonos a la evolución que hay en España, al diálogo entre cristianos y marxistas, que es un diálogo absolutamente fecundo. Remitámonos a instituciones como Fe y Secularidad y la presencia y la influencia que tienen en el desarrollo de la cultura española a lo largo de prácticamente 20 años. Remitámonos a muchos intelectuales y muchas instituciones, desde Cuadernos para el Diálogo hacia adelante, en donde efectivamente una lectura, si se quiere, desmaterializada. Yo estoy perfectamente... Es decir, si usted me quiere sugerir que Marx tomado en serio es incompatible, el Marx filósofo del 19 tomado en serio es incompatible con los postulados de la Iglesia Católica y como tal institución y del cristianismo en general, yo voy a estar de acuerdo con usted. O sea que por ahí no tenemos mucho que discutir. Pero insisto, las ideas son flexibles y marxismo es una categoría de extraordinaria labilidad, y eso lo sabe usted seguramente mejor que yo. Es
Es decir, que marxista es prácticamente, conoce usted el famoso dicho, ¿no? Una entrevista de Giscard d'Estaing, ¿no? Digo, todos somos marxistas. Bueno, es que es verdad. O sea que eso, a partir de los años 60, pues todos somos marxistas. O sea que ya está, se acabó. O sea que en ese sentido, pues la Iglesia Católica, cuando tuvo que ayornarse con el siglo XX, pues encontró que donde no iba a hacer, donde iba a estar más cómoda, evidentemente no era con los nietzscheanos, era con los marxistas. Y así fue. ¿Por qué ese coté nietzscheano de Ortega es profundamente, tomado en serio, es profundamente incompatible con el legado cristiano? Pues por una razón muy sencilla que yo he dejado colgada, porque su idea del hombre, el hombre es un náufrago en mitad de la nada. Con eso no hay forma de llegar a la salvación eterna. Se ponga usted como se ponga. O sea que el náufrago en mitad de la nada, esa es la idea última y radical, y podríamos citar muchos textos que Ortega tiene del pobre ser humano. Sí, bueno, mi pregunta va un poco en la estela que ha abierto Fernando en relación a la rebelión de las masas, y era lo que usted ha dicho antes de profundizar un poco en la crítica que recibe Ortega, que si mal, bueno, las críticas, que si mal no recuerdo son la superficialidad, el elitismo, la falta de sistema y la falta de originalidad. Entonces, de esas 4 críticas, si usted impugnaría alguna de ellas, todas, o si cree que se podría salvar una de esas críticas, estaría de acuerdo con alguna de ellas. Bueno, yo puedo probar a impugnar las 4. Me hace que la respuesta es muy amplia, pero bueno, apelo a su capacidad de sí. Que yo creo que la principal virtud de su conferencia. Tendré que ser dogmático. En cuanto a elitista, Ortega lo fue, pero no lo fue, como por ejemplo, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Uno de los elitismos, hay 2 elitismos muy poderosos en la historia de Occidente, el de los jesuitas y el del partido bolchevique. Ya está, eso es elitismo, vamos a hablar en serio, eso es elitismo. Entonces, ¿hay en Ortega algo parecido a esos puros modelos de elitismo? Respuesta no. No lo hay, ya está. No lo hay y reto a cualquiera que me demuestre dónde podemos encontrar una descripción de un elitismo en un sentido político y social, en un sentido riguroso de la palabra elitismo. Ortega le duele la boca. Una observación entre paréntesis, nunca usó Ortega la palabra élite, que entonces hasta el 93 no lo aceptó la academia, era un galicismo. La primera vez, Ortega habla siempre de minorías, y habla de minorías selectas. Y Ortega tenía un cierto don para el lenguaje, pero era muy dandy en el uso del lenguaje y le gustaba mucho que la gente le chirriara, que a los tontainas le chirriaran, ¿no? Entonces lo de minoría selecta, él lo hacía a caso hecho, como lo de esfuerzo deportivo. La obra de Ortega está llena de expresiones que cuando uno las mira, en cuanto las mire con un poco de distancia y de indiferencia, diría, ¡qué idiota! ¿De qué está hablando? Luego resulta que detrás de las idioteces de ese tío, minoría selecta, ¿quién se habrá creído que es? Bueno, pues resulta que si uno tiene un poco de paciencia, resulta que ahí hay algo interesante. Bueno, por tanto, eso sobre el elitismo. Y luego el otro punto casi me limito. La falta de sistema, bueno, yo creo que hay, y eso es un tema muy debatido y muy interesante de debatir, yo creo que hay filósofos sistemáticos que no escriben un libro sistemático. Ortega no escribe un libro sistemático. Ahora, mantener que en Ortega no hay un pensamiento sistemático cuando hay conceptos que tú coges en el 14, lo sueltas en el 54, y resulta que el concepto vertebra el concepto funciona como una categoría metafísica que vertebra su visión de la realidad, pues ya me dirá usted qué significa sistemático. O sea, lo de sistemático no es un viejo leitmotiv que los escolásticos desempolvaron con mucha eficacia y que luego otros compraron. Pero la verdad es que yo creo que si aceptamos, y después de Heidegger, y ahora hablaremos de la originalidad, si aceptamos que después de Heidegger, incluso ya antes, después de Nietzsche, incluso cuando se muere Hegel en 1831, hacer filosofía sistemática no la ha hecho en Europa ni Dios, con excepción de los marxistas, del Diamant. Si hacemos esa observación,
Ortega le falta un sistema, es tan poco sistemático como puede hacer Adorno, pero nadie se le ocurriría, aquí nadie, ninguno de ustedes se le ocurriría decirle a Adorno, oye Adorno, que no tienes un sistema, eso no se crea. ¿Perdón? Que no se crea, que es más de uno. Sí, ahí, bueno, perdón porque no sabía. Seguro que hay gente que ha regañado por no tener un sistema. Pero en fin, ya ve por dónde va. Y en cuanto a la originalidad de Heidegger, ¿hay una dependencia de Ortega con Heidegger en un momento determinado de su evolución filosófica? Respuesta, sí. ¿Cuenta Ortega lo mismo que Heidegger? Respuesta, no. La filosofía de Ortega y la filosofía de Heidegger se parecen como un huevo a una castaña. Es más, si cogemos una categoría, solo una, la categoría fundamental es el tiempo, sin embargo, la categoría de autenticidad, resulta que la categoría de la autenticidad le sirve a Heidegger para volverse nazi y la categoría de la autenticidad le sirve a Ortega nunca para vacunarse contra el nazismo, contra el fascismo, contra el bolchevismo o contra cualquier forma de radicalidad. ¿Por qué? Porque la autenticidad heideggeriana está referida a un acto de decisión, decisionismo, qué interesante, ¿no? A un acto de decisión puntual en tu vida. En cambio, la autenticidad en la vida humana, en la filosofía de Ortega, está remitida al acto de justificar día a día lo que tú haces. Es decir, es una categoría abierta que remite al problema de la justificación moral. No tiene esa lectura política decisionista que tanto mal hizo en el periodo de entreguerra, que tanto mal hizo en los años 30. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues yo creo que después de esta brillante conferencia, muchísimas gracias. Yo creo que para todos ha sido un placer escucharle. Creo que podemos seguir comentando arriba, tomando un buen vino de Rioja, todas estas cuestiones y muchas otras. Y bueno, les emplazamos a que en septiembre se incorporen de nuevo al ciclo con la presentación del documental centrada en la figura de don Gustavo Bueno. Así que bueno, feliz verano y nos vemos en septiembre.